Hola, mi nombre es Fernando Yujas, esto es la materia estructura de datos 2 y yo les voy a hablar sobre los métodos de búsqueda. El primer método de búsqueda que tenemos es el secuencial, que consiste en revisar la estructura de datos elemento por elemento hasta encontrar el elemento que estamos buscando o hasta llegar al final de dicha estructura. Normalmente cuando la función de búsqueda concluye, concluye con éxito, lo que interesa en realidad es conocer en qué sitio se encontró dicho elemento que se está buscando. La búsqueda secuencial se puede aplicar tanto a estructuras de datos ordenadas como desordenadas. Si se aplica a una estructura de datos desordenada y se encuentra el elemento que se está buscando antes de llegar al final, la búsqueda continúa hasta terminar de revisar toda la estructura, sin importar si ya se haya encontrado el dato que se quiere encontrar. Tenemos después el método de búsqueda binaria, que divide el total de los elementos en dos, comparando el elemento buscado con el central. En caso de no ser iguales, se determina si el elemento buscado es es menor o mayor al central, para determinar si la búsqueda continúa al lado izquierdo si es menor o al lado derecho si es mayor del central, repitiendo el mismo proceso de división y comparación hasta encontrar el elemento buscado o que la división ya no sea posible. Debemos destacar que este método de búsqueda solo funciona con estructuras de datos previamente ordenadas, dividiendo cada vez a la mitad el proceso de búsqueda, lo que hace que el método sea más eficiente. El último que tenemos es el método de búsqueda por hash. Aumenta la velocidad de búsqueda sin necesidad de que los elementos estén previamente ordenados, comparándolos con los métodos anteriores. Además, la ventaja de que el tiempo de búsqueda es independiente del número de elementos que corresponde a la estructura que lo almacena. Este método permite que el acceso a los datos sea mediante una llave que indica directamente la posición de datos donde se busca. Prácticamente trabaja una función que transforma la llave o dato clave en una dirección índice dentro de la estructura y que en ciertas ocasiones llega a tener una coalición entre ellos. Por último, tenemos que hablar sobre las diferencias. Yo hice como una tablita, la cual voy a leer, o sea, si no me las puedo acordar en este momento, las diferencias más significativas entre ellas. Bueno, tenemos que el, la secuencial tiene que ser, sabemos que es muy lenta, tiene que ser a juro, no importa si es ordenada o desordenada, pero es para conjuntos de datos cortos. La binaria tiene que ser a juro, ordenada, puede ser para datos largos y recordamos que divide la estructura de datos. Y por último, la búsqueda en funciones hash, la velocidad aumenta, no importa cuántos datos tiene y no importa si está desordenada o ordenada. Gracias por todo, esto ha sido todo.